afecciones del sistema nervioso central y vamos a terminar con cefaleas. Bueno, iniciando por las crisis convulsivas, vamos a definir qué es una crisis. Una crisis va a ser la aparición transitoria de signos o síntomas debido a una actividad neuronal excesiva o asincrónica en el cerebro. Y dentro de la definición de una convulsión, pues va a ser un fenómeno motor, pero ampliamente probable a cualquier cambio en el estado o comportamiento del individuo y que tiene un origen cerebral, ya sea epiléptico o no. Por lo tanto, las crisis convulsivas van a ser descargas eléctricas neuronales anormales que tienen manifestaciones clínicas variadas de origen multifactorial y que se asocian a trastornos clínicos y que se presentan de manera no provocada y únicas. ¿Alguna duda con lo que es una crisis convulsiva? Bueno, lo tomaré No, como un... no, sí, claro. Bueno, estas crisis van a ser sintomáticas agudas y pueden ser crisis no provocadas. ¿Cómo va a ser una crisis sintomática aguda? Pues va a tener síntomas que ocurren en una relación con una patología, puede ser sistémica o en ocasiones una temporal corta, porque son de poco tiempo. O al cerebro. Dentro de las no provocadas van a ser crisis epilépticas que ocurren en ausencia de una condición responsable. O sea que no hay quien las provoque. Por lo tanto, se van a clasificar en crisis generalizadas y crisis focales. Dentro de las generalizadas son las que van a tener un origen a nivel de una área o una localización que se puede difundir rápidamente a través de una red de circuitos y puede ser en ambos cerebros. Esas pueden incluir estructuras corticales o subcorticales y aunque no necesariamente pueden afectar totalmente al córtex completo. Y dentro de las crisis focales van a ser las que son de origen de circuitos locales, van a ser limitadas a un solo hemisferio y pueden ser de carácter más o menos extenso. ¿Alguna duda? Bueno, creo que no. Bueno, y de acuerdo a la clasificación operacional básica por la ILAE en el 2017, se dividió la clasificación de inicio focal, de inicio generalizado y de inicio desconocido. Dentro de las de inicio focal, vamos a observar si tiene conciencia preservada o la conciencia está alterada. Después la vamos a subclasificar si tiene un inicio motor o un inicio no motor. Y ya de ahí si son focales o son bilaterales y si es tónica o clónica. Dentro del inicio generalizado, lo que vamos a observar si son motores, tónico-clónicas o algún otro tipo de motor o si son no motoras. Después, la de inicio desconocido, vamos a ver si son motoras, tónico-clónicas o algún otro tipo de motor. Si no son motoras, y finalmente, si no podemos subclasificarla en ninguna de estas, vamos a meterlas en las no clasificadas. Sin embargo, hubo una nueva clasificación donde estas se clasificaron por medio de su inicio, de la afectación de la conciencia o del estado de alerta, donde hay fenómenos motores o no motores y los síntomas focales presentes para poder saber de qué tipo de crisis es. Esta clasificación extendida también fue por la ILAE y se divide en tres secciones. La de inicio focal, donde vamos a ver si hay una conciencia preservada o si la conciencia está alterada. Ya después vamos a clasificarla si tiene un inicio motor, autosómico, si tiene atonía o son clónicas o algún espasmo epiléptico. Después, si son de inicio no motor, que son las autonómicas, la detección del comportamiento o si son cognitivas. Y ya después, si son focales o son bilaterales, tónico-clónicas. En el segundo apartado va a ser la de inicio generalizado, si es motor, dentro de las motoras, pues tenemos que son tónico-clónicas, pueden ser solo clónicas o solo tónicas o mioclónicas. Dentro de las no motoras o donde hay una ausencia, pueden ser atípicas o típicas o mioclónicas o una mioclónica palpebral. Y finalmente podemos dividirlo en un inicio desconocido, ya sea motor, tónico, clónico o no motor, que va a ser una detención del comportamiento. Y si no podemos clasificarlas en ninguna de estas, pues se manda al no clasificado. Aquí les dejo otra tablita donde como concentra más esta división para que sea más fácil. Y pasando a su etiología, las principales causas de estas crisis neonatales
va a ser la encefalopatía hipóxico-isquémica, después siguen las hemorragias intracraneales o infartos cerebrales. Y por último tenemos alteraciones hidroelectrolíticas o por algún fenómeno genético. Después, de acuerdo a los factores de riesgo en neonatos, como vimos, la encefalopatía hipóxico-isquémica va a ser la principal causa, infecciones sistémicas o del sistema nervioso central o alteraciones hidroelectrolíticas. Y dentro de los lactantes y niños, la principal causa va a ser las convulsiones febriles o infecciones sistémicas o del sistema nervioso central. Y igual, alteraciones hidroelectrolíticas. Y ya en los adolescentes, pues las principales causas va a ser por intoxicación de alcohol o drogas, niveles para pacientes que tienen antiepilépticos, sus niveles sanguíneos bajos o una supresión de estos anticonvulsivantes, puede ser causado también por traumas, por epilepsia o algún tumor craneal. Y pasando a la fisiopatología, tenemos que la crisis va a ser el resultado de una descarga súbita, excesiva, sincrónica y generalmente autolimitada de una neurona cortical. Y lo que nos va a provocar una convulsión, que va a ser este desequilibrio repentino entre las fuerzas excitatorias e inhibitorias dentro de la neurona cortical, que nos va a favorecer una excitación de inicio súbito. Por lo tanto, esta despolarización puede ser causada por alguna falla en el canal o en las bombas de potasio, por un exceso de neurotransmisores o una deficiencia de GABA o alguna falla dentro de la membrana que lo catalogan como canalopatías o por algún daño cerebral. Terminando la fisiología, vamos a pasar a la semiología, que es cómo vamos a identificar cada crisis. Por ejemplo, dentro de las crisis tónicas va a haber una rigidez muscular brusca y sostenida. Pueden ser leves, localizadas o pueden ser extensas y masivas. Y de acuerdo al electroencefalograma vamos a poder ver actividad rápida y de bajo voltaje o ritmos rápidos de 9 a 10 Hz. Dentro de la crisis clónica vamos a poder observar sacudidas musculares rítmicas, pueden ser focales o difusas, y de acuerdo al encefalograma vamos a ver actividad repentina paroxística mayor a 10 Hz o ondas lentas. Y dentro de las crisis tónico-clónicas vamos a observar que van a ser crisis generalizadas, con una fase inicial de contracción tónica, va a ser global, va a ser breve, y después va a haber una segunda fase que va a ser sacudidas musculares rítmicas o clónicas. Y en ocasiones puede haber una mordedura de la lengua, un escape de la orina, apnea o algún tipo de cianosis. Y de acuerdo al encefalograma vamos a poder ver patrones de ritmo rápido, que es una fase tónica, y después ondas lentas, que va a ser la fase clónica. Y dentro de las crisis mioclónicas vamos a ver sacudidas musculares. Estas van a ser rápidas, bruscas, rítmicas, pero breves, menos de 100 milisegundos. Van a ser de predominio axial y proximal, y puede haber cualquier afección a nivel corporal. Pueden ser bilaterales o simétricas, y de acuerdo al encefalograma vamos a ver complejos de polipunta honda, que es PPO, o puntas y ondas agudas. Dentro de los espasmos epilépticos vamos a ver contracciones súbitas musculares, ya sea de la parte proximal o del tronco. Van a haber flexiones, extensiones o puede ser mixta. Va a ser una duración de 1 segundo y pueden ser seriadas o salvas. Y puede haber un despertar o un adormecimiento en el cuerpo, y generalmente a nivel del encefalograma vamos a ver una desorganización o unas ondas focales. Dentro de la ausencia típica, vamos a poder ver una desconexión del medio o un cese de la actividad. Puede ser de inicio o al final brusco, y su duración va a ser breve. Puede asociarse generalmente a un parpadeo rítmico, de una desviación de la mirada hacia arriba, movimientos autómicos de chupeteo o síntomas vegetativos. Generalmente al encefalograma vamos a ver complejos de punta honda y una intertical normal. Y de acuerdo a la... Ay, permítanme tantito. Ay.
De acuerdo a las crisis atónicas, vamos a poder observar una pérdida brusca del tono muscular, una caída cefálica o una caída completa al suelo que puede afectar la musculatura. Y de acuerdo al encefalograma vamos a ver descargas PPO y después una depresión del trazado o una desincronización de este. Y en las ausencias atípicas podemos ver una desconexión del medio, puede ser de inicio y fin graduales, es de duración prolongada y no se perciben o no se precipitan a una hiperventilación. Y de acuerdo al encefalograma vamos a ver brotes de complejo PO irregulares, una actividad rápida o una actividad paroxística, y podemos también observar un fondo anormal, puntas y complejos de punta onda lenta. Bueno, aquí les dejo otro cuadrito donde resume la descripción, cómo se va a observar al encefalograma y cómo se relaciona de acuerdo a los síntomas clínicos. Sigue siendo parte de la misma tablita. Bueno, de acuerdo al diagnóstico vamos a poder observar que va a ser meramente clínico. Sin embargo, en los neonatos es difícil diagnosticarlo por sus múltiples síntomas epilépticos y no epilépticos. Por eso nuestro estándar de oro va a ser la grabación del video del electroencefalograma. Y vamos a tomar muestras a nivel sanguíneo para poder determinar la glucosa y los electrolitos. Dentro de los principales va a ser el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y si nuestro bebé presentara o podríamos sospechar de una meningitis o un sangrado intercraneal, lo que vamos a acudir va a ser una punción lumbar. Y pasando al tratamiento, pues este va a ser de dos tipos. Primero, y el más importante, vamos a hacer el etiológico y después el sintomático de la crisis. Por lo tanto, hay que asegurar la ventilación de nuestro neonato y el soporte circulatorio. Como primera línea vamos a tomar el fenobarbital a una dosis intravenosa de 20 miligramos por kilogramo de peso como una dosis inicial, y después una dosis de mantenimiento de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso durante 24 horas. Si nuestro neonato, nuestro bebé no tiene una respuesta, vamos a acudir al de fenilhidatoína, que es DFH, en una dosis inicial de 20 miligramos por kilogramo de peso. Y ya de sostén vamos a dejar una dosis de este mismo DFH de 3 a 4 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas. Aquí les dejo una trabita donde está el tratamiento de las crisis convulsivas de acuerdo al diagnóstico etiológico, las dosis iniciales de los metabolitos y las dosis de sostén de estos. Y de acuerdo al diagnóstico sintomático, los anticonvulsivantes, la integración y los de mantenimiento. Y de acuerdo a nuestro flujo o diagrama de toma de decisiones de acuerdo a las crisis neonatales, lo más importante dentro de la historia clínica es saber si tiene antecedentes epilépticos, si hubo una drogadicción en materna, si hubo problemas en el parto o hubo infecciones perinatales. De acuerdo a la exploración física, nos vamos a concentrar si hay coriorrenitinitis, si hay marcas de aguja en la cabeza, si hay qué tipo de estado mental tiene nuestro bebé, si hay manifestaciones cutáneas, malformaciones cráneoencefálicas, si hay datos de focalización o de laterización y el tipo de crisis. Y vamos a acudir a estudios de química sanguínea de glucosa, ya vimos de sodio, potasio, calcio y magnesio séricos, y una prueba de función hepática y de gases en sangre. Si nuestro bebé tiene un manejo sintomático, pues va de primera línea, como lo dijimos hace rato, va a ser el fenobarbital, y si no funciona, la definantodaina, esa cosa. Y si hay respuesta, pues ya podemos tener de mantenimiento el gilocaíno. Y si no hay respuesta, tenemos que pasar a pensar en otro diagnóstico, y podemos ya, depende del diagnóstico, una diálisis, una exanginotransfusión, si hay vitaminas o si tenemos que poner glucosa hipertónica. Y de acuerdo al manejo etiológico, tenemos como primera línea la piridoxina, la glucosa y restaurar los niveles séricos. Y antibiótico. Si no hay respuesta, podemos pasar a ver si hay problemas a nivel de anticuerpos, ya sea lo del TORCH, si hay podemos pasar también a lo que es la punción lumbar, a aminoácidos en sangre y una resonancia magnética si no hay algún otro problema. Después vamos a tener que delimitar el daño, la duración de este tratamiento y si vuelve a haber una crisis o no.
Y de acuerdo a la rehabilitación, todos estos pacientes debemos incluirlos en un programa de estimulación temprana, donde va a haber un seguimiento del neurodesarrollo, si hay rehabilitación en caso de apoyo motor, de la conducta a nivel cognitivo o del lenguaje. Y pues todos deben de tener terapia familiar. Y de acuerdo al pronóstico va a ser considerada al cálculo de la etiología, de la variedad de la crisis, de respuesta al tratamiento, la edad que tenía nuestro paciente y si hubo, bueno, si hubo algún daño a nivel neuronal. Y también pues tenemos que revisar el encefalograma, si es normal, si es severamente anormal, si tiene algún tipo de mortalidad o si tuvo secuelas a nivel cognitivo, motor o sensoriales, y si tiene riesgo de desarrollar epilepsia, que generalmente lo hacen en un 10 o 20% de estos pacientes. Y pues la rehabilitación que todos deben recibir. Aquí les dejo un diagrama de flujo de acuerdo al triage y qué tratamiento se le da de acuerdo a la crisis epiléptica. Igual, sigue formando parte del diagrama de flujo. Y con esto terminamos crisis convulsivas. ¿Tienen alguna duda? No, todo bien. Bueno, No. pasamos a meningitis. Bueno, ahora pasando a meningitis, este es uno de los tipos de infecciones del sistema nervioso central que son muy comunes aquí en pediatría. Esta consiste en la inflamación de las leptomeninges. Si no se acuerdan qué son las leptomeninges, esta se compone de dos membranas, una que es la aracnoides y la otra que es la pía madre. En el diagrama se alcanza a ver como una línea azul, un espacio azul y luego la línea roja. Eso se consideraría como el espacio en las meninges y donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. La meningitis es una inflamación en esta zona, ya sea por algún tipo de bacteria o algún virus principalmente. También se pueden encontrar algunos parásitos o infecciones parasitarias o infecciones por hongos. La siguiente, por favor. Empezando con la meningitis bacteriana, cabe mencionar que entre las bacterianas y las virales son más frecuentes. Eh, Tienen una mortalidad general de hasta el 10% en bebés. Y aquí en México, la bacteria más común es las infecciones por estreptococo hemolítico del grupo B, en donde llega a tener una prevalencia en 1 por cada 3,000 recién nacidos y ocupan hasta el 20% de estos casos. Si el bebé se recupera, sí tiene mucha posibilidad de que presente secuelas hasta en un 50%. Y el grupo más afectado son los menores de 1 año. La siguiente, por favor. De forma general, existen dos grupos de edad a los que infectan más bacterias, en donde los recién nacidos o el periodo gris, que son bebés de 1 a 3 meses, las bacterias que más los infectan son las enterobacterias, ahí listadas. Y cuando pasan de 3 meses hasta los 18 años, los agentes más comunes son el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae tipo B. En cuanto a su fisiopatología, lo que ocurre es de que se infecta la persona con la bacteria y se crea una colonización, ya sea en la nasofaringe o en la parte digestiva, esto depende de la gente. Empiezan a crecer y empieza a crecer esa colonia y se puede llegar a pasar a la sangre, eh, provocando una bacteriemia elevada y prolongada. Y para que logre pasar al líquido cefalorraquídeo, debe atravesar algo llamado la barrera hematoencefálica. Para pasar a través de ella puede ser a través de los propios capilares meningios o a través de los plexos coroideos. Cuando pasan al líquido cefalorraquídeo, pues ya tienen la posibilidad de tener contacto con lo que es la médula espinal y el encéfalo, que ese es donde llega a provocar ya los problemas. Eh, entre el, Cuando empieza esta infección, empiezan a causar edemas, incremento de la presión intracraniana, que se disminuye el flujo de sangre y que esto a su vez provoque pues ya daños neuronales y hasta lesiones cerebrales irreversibles. Siguiente, por favor.
En la meningitis existen como 4 síndromes que se características propias de esta enfermedad. El primero son el síndrome infeccioso, el cual se compone de fiebre, que rechacen el alimento, que puedan provocar anorexia o cambios en el estado general. Sigue el síndrome de la hipertensión intracraniana, en donde los síntomas más comunes son el vómito, cefalea, irritabilidad, alteraciones en el estado de alerta y que presenten anomalías en las fontanelas. Otro que, de hecho, este es más característico propio de la meningitis, pues son los síndromes meningios. Estos también se alcanzan a observar en adultos y consisten en la rigidez de nuca y los signos positivos de Kernig y Brunzinski. Por el daño neurológico también se puede presentar el síndrome propio del daño neurológico, en donde ocurren alteraciones del estado de conciencia, crisis convulsivas y hasta parecias y afectaciones en los pares craneales. Siguiente, por favor. Y llega a ser muy común que aparezcan complicaciones. Estas van a depender de el tiempo en el que se tiene esta patología, en donde tenemos la fase aguda, que son las primeras 72 horas, en donde se presenta edema, puede provocarse el choque, coagulaciones intravasculares y hasta epilepsias. En la fase subaguda, que son mayores a 72 horas, ocurren anomalías en la secreción de la hormona antidiurética, complicaciones hematológicas e hidrocefalia. Y por último está la fase tardía, que estas ya son después de la primera semana de evolución, en donde ya se encuentran como secuelas o complicaciones, pues sí, permanentes, ¿no? Como la hipacusia, el déficit motor, alteraciones del lenguaje, retraso mental, epilepsias, choques y hasta descerebración. Siguiente, por favor. Para su diagnóstico tenemos pues los cultivos para las bacterias, que son el gold estándar, las pruebas PCR, y uno que nos ayuda mucho con el diagnóstico etiológico pues es el estudio del líquido cefalorraquídeo, en donde aquí tenemos en un recuadro rojo las características del mismo cuando es una infección bacteriana. Siguiente, por favor. Y pues el tratamiento de forma general es estabilizar al paciente, lograr que esa presión intracraniana disminuya, que tenga buena perfusión cerebral y si tiene algún deterioro neurológico, pues poder controlarlo. El tratamiento farmacológico pues va a depender de la gente, pero de los antibióticos más usados son la cefotaxima, la ceftriaxona y algunas otras antibióticos que dependan del propio agente y hasta anticonvulsivos. La siguiente, por favor. Como se mencionaba, la letalidad de esta enfermedad es hasta eso y un poco alta, hasta un 15%. Hay algunos agentes que dejan más secuelas o que son más letales, como es el Streptococcus pneumoniae. Y de las secuelas que se pueden encontrar, pues son la sordera, ataxia, que tenga cuadriparesias, que siga presentando epilepsia, cegueras, hidrocefalia, o sea, muchas. Y para su prevención, pues existen las vacunas y que es por eso muy importante que siempre se cuente con todo el cuadro de vacunación completo. Siguiente, por favor. Ahora pasando a la meningitis viral, pues de las únicas cosas que se diferencian, pues es prácticamente el agente etiológico y el tratamiento. Entonces, eh, es lo mismo que una meningitis bacteriana. La siguiente, por favor. Aquí, entre los virus que más casos provocan, está en primer lugar el enterovirus, con hasta un 51% de los casos, seguido del virus del herpes simple, hasta un 8%. Siguiente, por favor. En sus manifestaciones clínicas también presentan estos 4 síndromes, pero también llegan a presentar signos específicos de algunos agentes. Un ejemplo es que el virus de la influenza puede causar alteraciones
neurológicas, encefalitis y hasta síndrome de Guillain-Barré. Siguiente, por favor. En su diagnóstico también se hace el uso del estudio del líquido cefalorraquídeo, en donde de nuevo en un recuadro rojo están las características y se pueden hacer uso de estudios específicos para saber la etiología. Entre los más comunes están los paneles virales y se pueden llegar a pedir algunos estudios de imagen, esto principalmente para ver cómo o qué tal está el daño a nivel pues, cerebral. La siguiente, por favor. Y algunos tratamientos está para el virus del herpes simples, pues se recomienda el aciclovir, o para el virus, al citomegalovirus, el glanciclovir, y también consiste de tratamiento empírico. En las secuelas se puede tener déficits neurológicos, daños neurológicos, hasta en un poco por ciento de los casos es un estado vegetativo, en un 5 puede llegar a morir y pues de forma general sí va a haber secuelas neurológicas que implican la concentración, el comportamiento, el lenguaje y hasta la pérdida de memoria. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar con el último tema, ¿sí me escuchan? Hola. Sí. Entonces, como tal, la cefalea se va a definir como una sensación dolorosa localizada en la bóveda craneal, en la parte alta del cuello o la nuca y la mitad superior de la caria. Esta puede ser variable en cuanto a la intensidad, a la frecuencia y duración. Esto regularmente pues es un síntoma benigno, pero en ocasiones pues es un síntoma de alguna manifestación de una enfermedad grave como los tumores que vamos a ver. Bueno, vamos a ver las clasificaciones más adelante. La siguiente, por favor. Antes de empezar, hay que identificar las estructuras que sí son sensibles al dolor y las que no son sensibles al dolor. Entre las que tenemos sensibles al dolor, tenemos que se dividen en intracraneales y extracraneales. Las intracraneales sería por un dolor en los grandes senos venosos y algunas venas emisarias, parte de la dura madre, arterias durales, arterias cerebrales de la base, los nervios craneales 5, 9 y 10 y los nervios cervicales superiores. Y las extracraneales serían el cuero cabelludo, las arterias extracraneales, la mucosa de las fosas nasales y los senos paranasales, el oído medio y externo, los músculos de la cara y cuello. Y las que no son sensibles al dolor van a ser como tal el cráneo, el parénquima cerebral, gran parte de la dura madre y la mayoría de la piaracnoides, el epéndimo y los plexos coroideos. Bueno, algunos mecanismos que hacen que tengamos este dolor de cabeza sería distensión, tracción o dilatación de las arterias, tracción o desplazamiento de las grandes venas, compresión, tracción e inflamación de los nervios craneales, espasmo, inflamación o traumatismo de los músculos craneales y cervicales, alguna irritación, meningia y aumento de la presión intracraneal y perturbación de las proyecciones seritonérgicas intracraneales. La siguiente, por favor. Bueno, como tal, ocurre en el 37% de los niños de 7 años y hasta 80% en los adolescentes. Las cefaleas recurrentes van del 2.5 a los 7 años y al 15% a los 15 años. Y 9 de cada 10 casos son benignas. Sin embargo, pues esta puede ser alguna patología de intracraneal grave. Es la segunda causa en neurología pediátrica y la migraña es frecuente en menores de 5 años, tanto como en niños como en niñas, pero predomina principalmente en las mujeres cuando llega a la adolescencia. Aquí es indispensable que busquemos signos de focalización y lateralización y sueños de conducta en el sueño, en juego y en el rendimiento escolar. Esto pues ocurre a cualquier edad y la intensidad no refiere que sea un síntoma de gravedad. Y bueno, el control del dolor va a mejorar si hay un correcto manejo también de factores como el ambiente, el sueño y en caso de migraña también va a involucrarse la dieta. La siguiente, por favor. Las migrañas las cefaleas se van a dividir en dos partes, en una clasificación primaria y una secundaria. Entre las primarias tenemos la tensional, que va a ser aquí no puse como tal una imagen de un niño porque no la encontré, pero esta muñequita es como la que mejor caracteriza. Estas van a ser bilaterales, temporales y se van a dar principalmente occipitalmente.
Este va a ser un dolor tipo opresivo, puede ir de leve a moderado y no se va a asociar a ningún ejercicio. Estas no van a interrumpir el sueño, estas pueden dar diario, pero se tiene que estar un factor presente que desencadene el dolor de cabeza y mayormente va a ser en las tardes. Aquí sería importante interrogar si esto ocurrió de algún problema emocional al niño. La siguiente, por favor. La migraña, estas solamente son sus características, la vamos a ver más adelante, y este va a ser un dolor unilateral, punzátil, moderado, severo, se alivia con el reposo, aumenta con el ejercicio, este puede presentar náuseas, vómitos o dolor abdominal, puede ser precedido por una hora y aquí molesta la luz y el sonido. La siguiente. En racimo, o también se llaman trigéminas o autónomas de Horton-Flusser, estas el dolor va a ser unilateral, va a ser en la región orbital o supraorbital o el retroocular. Este va a ser un dolor severo, puede durar hasta 3 horas, es lancinante y son cefaleas muy intensas. Puede tener síntomas ipsilaterales como lagrimeo, congestión nasal, caída del párpado, que se llama ptosis, o contracción de la pupila, que es la miosis. La siguiente. La clasificación de las secundarias, como su nombre lo dice, son secundarias a algo, precede algo. Esto ya sea traumatismo, alguna infección, esto en adolescentes puede ser el consumo o la abstinencia de sustancias, algún trastorno vascular, neurológico o algún aumento de la presión intracraneal, que lo vamos a ver con las siglas de PIC. Esto en los niños de edad preescolar y escolar, los traumatismos craneoencefálicos son muy comunes y los cuadros febriles de origen sistémico. En sinusitis recordemos que pues no se ve tanto en lactantes, pero puede aparecer y también por problemas dentarios y contra lo que se cree, dicen que algunas veces son por defectos de refracción. Y bueno, en cuanto al aumento de la presión intracraneal, se presenta rara vez en menores de niños de 18 meses. Si esto ocurre es porque esto va a ser un síndrome de que se cierran las fontanelas. La siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico, pues principalmente se va a hacer una historia clínica adecuada con una anamnesis correcta. Lo que nos va a interesar preguntar en la parte de las cefaleas, pues es una semiología del dolor. Entonces, aquí vamos a empezar preguntando, ¿cuándo comenzaron las cefaleas? Posteriormente decimos, ¿cómo comenzó la cefalea? Y aquí podemos preguntar si ocurrió después de un traumatismo, si ocurrió después de que desencadenó un factor estresante social, o por ejemplo en el colegio o en el hogar, etcétera. Vamos a preguntar también la frecuencia y la duración de las cefaleas. Aquí vamos a interrogar cómo es el patrón de la cefalea, si es intermitente, progresiva o crónica, y a cuál hora del día es cuando más predomina. Posteriormente vamos a preguntar dónde se localiza el dolor, cómo es y a dónde irradia. Recordemos que el dolor occipital pues se relaciona a lo mejor con una cefalea tensional, pero a su vez también un dolor occipital focal puede ser indicativo de una cefalea secundaria. Es por eso que debemos tener bien localizado el dolor. ¿Qué síntomas asociados tiene? ¿Y qué hace durante la cefalea? Es decir, si, por ejemplo, en la migraña, si tenemos auras o si tenemos síntomas que hicieron constitucionales, por ejemplo, el cambio de peso, alteraciones visuales o cualquier otro síntoma neurológico como debilidad, hormigueo, fotofobia o fonofobia. Y también aquí vamos a interrogar los desencadenantes y factores que alivian o agudizan el dolor. Y otros datos de la anamnesis, podemos interrogar algún problema de la salud, si consume medicamentos y importante mencionar los antecedentes de familiares de migraña. Y por último, vamos a interrogar cómo se afectan las cefaleas su capacidad de funcionamiento. Es decir, si vamos a preguntar si gracias a esta cefalea el niño falta mucho a clases. La siguiente, por favor. En la exploración física vamos a explorar 7 puntos importantes. El primero va a ser el parámetro de crecimiento, es decir, vamos a ver si esta enfermedad, si es una enfermedad crónica, si esta va a afectar el crecimiento lineal o la disfunción de hipotálamo hipoficiario, que esta puede también alterar el crecimiento. Vamos a medir la circunferencia cefálica. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión intracraneal antes de la fusión de las suturas puede acelerar el crecimiento de la cabeza, que es lo que les comentaba de que si aparecen menores de 18 meses es por un cierre prematuro de las fontanelas.
Vamos a checar la piel, si hay evidencia de algún traumatismo o un trastorno neurocutáneo, su presión arterial para buscar alguna hipertensión, y como tal en la exploración neurológica vamos a buscar signos de hipertensión intracraneal. La anomalía focal en la exploración neurológica vamos a hacer exploración fundoscópica, vamos a excluir el edema del nervio óptico, movimientos extraculares, reflejos asimétricos, exploración motora, tanto fuerza como debilidad, coordinación, que son signos cerebelosos, y una marcha anómala. En los soplos craneales los vamos a buscar que no haya un reflejo o una malformación arteriosa venosa intracraneal. Y por último, vamos a hacer ahora sí la exploración fundoscópica, perdón. Y aquí vamos a buscar que no tenga papiledema, porque esto puede ser una elevación de la presión intracraneal o un tumor, un pseudotumor cerebral. La siguiente, por favor. En la exploración o en la interrogación de los signos de alarma, vamos a buscar que las cefaleas no tengan un empeoramiento progresivo, que no haya una cefalea en trueno, es decir, que sea 5 minutos antes del inicio hasta tener la intensidad máxima, alguna alteración en el nivel de conciencia, síntomas neurológicos focales con nueva aparición, algún edema de nervio óptico, que no tenga rigidez de nuca, crisis comiciales, síntomas visuales no característicos de alguna migraña, fiebre concomitante, o si la cefalea empeora en decúbito supino o con valsalva, que sería la tos del esfuerzo. Aquí vamos a asociarlo con emesis persistente, con inmunodepresión o anticoagulación, o con signos de patología endocrina. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, si tiene datos de alarma, bueno, si no tiene datos de alarma, pues solamente va a ser alguna cefalea de tipo primario, y tenemos que, pues, o sea, no vamos a buscar alguna prueba de imagen, solamente es confirmar por qué fue, pero sin datos de alarma se puede decir que no es algo peligroso. Si tenemos algunos de los datos de alarma que ya les mencioné, se vamos a tener que mandar una tomografía para descartar alguna hemorragia. Vamos a también hacer una resonancia magnética o una angiorresonancia para descartar anomalías vasculares o alguna punción lumbar. Esto si tenemos sospecha de hemorragia subaracnoidea que no se detectó en la tomografía, alguna infección o algún aumento de la presión intracraneal. En este cuadrito les dejo como bien para qué se ocupa la punción lumbar y cuál es, para qué está indicado y para qué no. La siguiente, por favor. El tratamiento, pues si es una cefalea de origen primario, pues solamente se va a buscar dar algún analgésico o algún AINE. Entre ellos tenemos el ibuprofeno, el naproxeno sódico, paracetamol, metamizol o ketorolaco. Aquí vienen las dosis. Y bueno, tenemos que considerar pues que estos no tengan algún efecto, y si no, pues los vamos a tener que cambiar por cualquiera de las opciones que ya se dieron. En el tratamiento específico para la migraña, pues este es el sumatriptán. Esto es en mayores de 12 años. Más adelante vamos a ver otro tratamiento en la migraña para los menores. Y bueno, el tratamiento de estatus migrañoso sería la dexametasona y la fenitroína. Y los antieméticos, que se podía combinar con alguno de los tratamientos primarios, que son los AINES o los analgésicos, sería dar metoclopramida, domperidona, clorpromacina o ondansetron. La siguiente, por favor. Y bueno, tendremos que hacer algún diagnóstico diferencial. Aquí sería diferenciarlo de una cefalea de causa aguda, que puede ser un aumento de la presión intracraneal, ya sea por algún traumatismo, hemorragia, tumor, hidrocefalia o hipertensión, o bien alguna disminución de la presión intracraneal. Esto pues puede ser posterior a una colocación de la derivación ventriculoperitoneal o alguna fístula del líquido cefalorraquídeo. También tenemos que descartar una inflamación meningia, causas vasculares, algún dolor ya sea por huesos o tejidos blandos, alguna infección o alguna exposición a medicamentos que sean tóxicos, o descartarlo de una cefalea primaria, que fueron las que vimos tensional, en racimo o migraña. Y en un diagnóstico diferencial de las cefaleas recurrentes o crónicas, pues aquí lo tenemos que indagar si es por migraña, ya sea con aura o sin aura, que más adelante vamos a ver los criterios, tensional, en rebote por analgésicos, por una abstinencia,
ya sea por privación de sueño, por hipoxia crónica, por tumores, psicógena o cefalea en racimos o cefalea persistente diaria de nueva aparición. La siguiente, por favor. Ahora sí vamos a pasar como tal a la migraña y bueno, la Federación Mundial de Neurología la va a definir como un trastorno familiar caracterizado por ataques recurrentes de cefaleas. Esta puede ser con amplias variaciones de intensidad, frecuencia y duración y por lo comúnmente son unilaterales y se asocian con anorexia, náusea y vómito. Estas van a tener una prevalencia del 2.5, como ya les mencioné hace ratito, entre los 7 y 15 años, y se dice que alrededor de la mitad van a remitirán de manera espontánea después de los 10 años de edad. Y recuerden que es más común en mujeres a partir de la adolescencia. En los niños, pues estas pueden ser tipo punzantes o pulsátiles de tipo presión y habitualmente en los niños son bifrontales y unilaterales posteriormente que pasan a la adolescencia. La siguiente, por favor. Aquí se va a clasificar Sinaura, que regularmente contemplan el 64%, y estos ataques van a durar de 2 a 48 horas. El dolor va a ser hemicraneal, pulsátil y moderado a grave. Este va a estar acompañado de fotofobia y fonofobia, náuseas y vómito. Y bueno, este último va a mejorar el vómito, va a hacer que se mejore la intensidad del dolor. Con aura va a predominar el 18% y esta va a ser precedida antes de alguna alteración visual o motriz. Y bueno, esta va a aparecer de 5 a 20 minutos y por lo menos va a durar 30 minutos. Y el cuadro va a remitir entre las 4 y 72 horas. También puede ser acompañada de vómito cíclico y los vértigos paroxísticos, que estas también pueden ser como características de las migrañas, y algunas otras variedades como la oftalmoplegia, hemipléjica, retiniana, síndromes periódicos de la infancia asociados a migraña. Esas pueden ser vértigo y hemiplegia y algunas complicaciones de la migraña según la Internacional Sociedad, ay, no me acuerdo de qué, pero se los escribo a ratito. Bueno, y con aura antes se llamaba también común, sin aura, pero antes se denominaba migraña común y con aura se llamaba denominada clásica. La siguiente, por favor. Bueno, los criterios para migraña con aura y sin aura y algunos subtipos es para que subtipos de migraña con aura bueno, debe de tener por lo menos una aura típica con cefalea migrañosa. Bueno, se divide en aura típica con cefalea migrañosa o cefalea no migrañosa, aura típica sin cefalea, migraña hemipléjica familiar o migraña hemipléjica esporádica o migraña tipo basilar. Los criterios pediátricos para la migraña sin aura es que al menos tenga 5 crisis cumpliendo los criterios B y D, es decir, que tenga una duración de la cefalea entre 1 a 72 horas o al menos una de las siguientes manifestaciones clínicas durante la cefalea, que sean náuseas y o vómitos o fotofobia y fonofobia. Bueno, la parte C sería que tenga al menos 2 de las siguientes características, que sea localización pulsátil, unilateral o bilateral, de intensidad moderada o severa y que se agrave con la actividad física rutiniana. Y los criterios para la migraña con aura, y recordemos que son pediátricos, sería que tenga al menos 2 crisis que cumplan con los criterios B o D. Los criterios B o D, del B a D, perdón, es aura con al menos una de las características siguientes, excepto la debilidad muscular, que serían síntomas visuales, por ejemplo, que vea lucecitas, que vea manchas o que vea líneas, que tenga síntomas sensoriales como hormigueos o entumecimiento, alteraciones en el habla o completamente reversibles, que contenga al menos 2 de los siguientes, síntomas visuales homónimos o síntomas visuales unilaterales, y al menos un síntoma de aura que se va a desarrollar gradualmente en un tiempo superior a 5 minutos, o 2 síntomas de aura sucesivos en el mismo periodo del tiempo, o que bien tenga cada síntoma que dure más de 5 minutos o a menos de 60 minutos. Y bueno, el último criterio va a determinar el subdiagnóstico de migraña con aura típica, que sería una aura típica con cefalea migrañosa, tiene que cumplir los criterios B o D, y una aura típica no migrañosa tiene que cumplir los criterios B y D, y una aura típica sin cefalea, pues solamente es que el aura que sea sin cefalea durante la hora ni en los siguientes 60 minutos. La siguiente, por favor.
¿Cómo voy a identificar que pues un niño tenga un aura? Bueno, el pródromo es lo que precede antes de la enfermedad y esto ya sea es pocas horas o puede ser a días y esto puede tener, el niño puede tener irritabilidad, depresión, bostezos, aumento de las ganas de orinar, antojos de comida, sensibilidad a la luz y sonidos, problemas en la concentración, rigidez y fatiga muscular, dificultad en el habla y la lectura, náuseas o dificultad para vomitar. Laura, como si lo vieron en los criterios, regularmente aparece 5 minutos a 60 minutos antes del ataque de migraña y estos pues van a ser trastornos visuales, pérdida temporal de la visión o entumecimiento y hormigón de algunas partes del cuerpo. Como tal, en el ataque de la migraña, que puede ir de 4 a 72 horas, tenemos palpitaciones, perforaciones, se sienten como si les picaran hielo en la cabeza, pueden tener sensación de que estén pues ardientes, náuseas, vómitos, mareo, insomnio, congestión nasal, ansiedad, ánimo deprimido, sensibilidad a la luz o olores y esto también sensibilidad al sonido y dolor y rigidez en cuello. Y posteriormente, después del ataque de la migraña, que puede pasar de 24 a 48 horas, pueden tener dificultad para concentrarse, fatiga, ánimo depresivo o también ánimo eufórico y falta de comprensión. La siguiente. Bueno, aquí el tratamiento agudo óptimo puede prevenir la progresión o migrañas crónicas. Este puede ser, bueno, se tiene que evitar el abuso de la medicación, es decir, no se puede dar más de 2 o 3 días de la semana porque este puede llevar a tener cefaleas de rebote. El tratamiento ambulatorio, esto va a ser para cuando alguien tenga una crisis de migraña en casa, va a ser que esté en una habitación oscura, tranquila y que pues duerma. Se le puede dar paracetamol o antiinflamatorios no esteroideos, algún AINE, como naproxeno, ibuprofeno o ketorolaco. Se le puede dar cafeína, por ejemplo, el café o té o gaseosa, y triptantes, que estos normalmente no se ocupan en el servicio de urgencias ni en el contexto hospitalario, porque estos van a ser solamente eficaces al inicio de la migraña. Y bueno, su límite de empleo es 2 veces por semana y los antidopaminérgicos que tienen propiedades antieméticas, pero son eficaces aunque la náusea no sea un síntoma predominante. Aquí, por ejemplo, se menciona que la prochlorperacina ha demostrado ser superior a la metoclopramida. La siguiente, por favor. El tratamiento preventivo, bueno, a menudo se dice que es útil combinar medicaciones y administrar como tal un cóctel intravenoso para la migraña. Aquí se ocupan esteroides como la metilprednisona, que puede ser útil en caso de migrañas intratables o aunque como tal se carece de alguna evidencia, y también se ocupa la dihidroergotamina. Y bueno, aquí tengo, bueno, les dejo un cuadrito donde nos dice el protocolo del tratamiento de las cefaleas migrañosas. Esto ya es como tal en el servicio de urgencias. La siguiente, por favor. No, perdón, el anterior era el tratamiento, no es preventivo, es este tratamiento en urgencias. Es por eso que viene el cuadrito aquí, que se ocupa un cóctel intravenoso para que se calme la migraña y se ocupan los esteroides y se les da dihidroergotamina y este es el cuadrito de cómo se aplica este cóctel. Ahora sí, la siguiente es el tratamiento preventivo y pues aquí es tal cual la modificación de estilos de vida y algunos tratamientos alternativos. Los tratamientos alternativos puede ser terapia cognitivo-conductual, biorretroalimentación, fisioterapia o acupuntura. Y en la modificación de los estilos de vida se puede hacer, se puede hacer que tenga mejores horas de sueño, combinadas bueno, que tenga buena alimentación, hidratación adecuado y que haga ejercicio regular y que en caso de algunas crisis migrañosas que desencadenen por algún estrés o abstinencia, pues se puedan controlar estos consumos de cafeína y de desencadenantes como el estrés. Entre los tratamientos preventivos para la migraña tenemos que se puede aplicar, se puede dar vitaminas, se puede dar antihistamínicos, beta bloqueantes, antidepresivos o anticomiciales. Y aquí les dejo igual la tablita como en cuáles se puede dar y cuáles son los efectos adversos y en cuáles se considera algunas enfermedades que tengan concomitantes.
Y pues sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. No, todo bien. ¿No hay dudas, chicos? Bueno, terminamos la clase de hoy. Gracias, doctora. Bonita tarde. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya se fue.